No sé, Jonathan, si querías acotar algo. No, me parece excelente y lo más interesante es el por qué es importante aprender este tipo de cosas. Y vos dijiste algo muy que me dejó pensando, me parece muy importante también, es el tema de que uno piensa que esto es solamente, se trata de uno, de las finanzas de uno, pero no, muy posiblemente uno tenga estos paradigmas porque se ha criado así, posiblemente la familia también los tenga y uno los ha heredado, y si eso es así, posiblemente el no aprender buenos hábitos financieros estarían, vamos a decir una palabra un poco fuerte, pero no, tal vez no sea tan así, pero estaríamos condenando quizás a nuestros hijos a tener estas mismas costumbres, estos mismos malos hábitos, y van a tener lógicamente pues estos mismos problemas, ¿verdad? Entonces, y posiblemente a los hijos de sus hijos. Entonces, poder reeducarse financieramente, poder tener nuevos hábitos, no solamente se trata del beneficio y de la estabilidad económica de nuestra familia en este instante, sino también incluso, no, Wilber, de las próximas generaciones. Sí, Jonathan, usted tiene toda la razón. Muchas veces nuestros padres nos enseñan, incluso además de valores, nuestros padres también nos enseñan cómo podría ser el buen comportamiento financiero que en algún momento nosotros podemos tener, ahorrar, tener un presupuesto, no endeudarse, no asumir compromisos que no voy a poder honrar. Y aquí hablo yo generalmente mucho del tema de la palabra, que lamentablemente a veces la palabra o aquello que nos decían nuestros padres o nuestros abuelos, la palabra vale mucho, la palabra, yo creo que a veces nosotros nos quedamos a veces cortos con ese bonito mensaje que tal vez nuestros padres nos querían dar. Para algunas personas la palabra es lo más importante y no necesitan firmar ningún documento ni ningún compromiso, pero para otras personas la palabra ya no tiene importancia o significado. Aquí hay algo también relevante, Jonathan, y es que a lo largo de nuestras vidas, aún así nosotros como padres queremos enseñarle a nuestros hijos el valor del dinero, a ganarse las cosas, etcétera, sucede algo muy interesante, ¿verdad? Repito, aún así nos hayan enseñado o no nos hayan enseñado, en el momento en que llega nuestro primer trabajo, y no sé si te acordás cuando tu primer trabajo, pero llega nuestro primer trabajo y a uno le dicen vas a ganar tanto, uno como que se desespera, se vuelve loco, etcétera. Y aquí hay algo que a muchos nos pasa, que tal vez nos dejamos influenciar por el círculo de amigos, por el círculo de compañeros con los que nos rodeamos. Por ejemplo, voy a poner como un ejemplo mío, ¿verdad? Cuando yo inicié en el banco hace 15 años, resulta ser que casi que todos los viernes mis compañeros salían a almorzar, porque nos pagaban tal vez los jueves. Y yo estaba en un momento donde estaba terminando la universidad y a veces me costaba decirle que no a mis compañeros, porque mis compañeros me decían, hey, jale, vamos a comer. Y yo decía, no, es que tengo que pagar la universidad. Ay, jale, no seas pinche, ayer pagaron. Entonces, esa parte que le dicen a uno, no seas pinche, no seas codo, como que le tocan a uno el orgullo y uno dice, como que pinche, como que agarrado, no, yo voy a ir. Y tal vez iba, pero ya después de eso, yo decía, puña, esos 2.500 colones, esos 3.000 colones, yo los iba a necesitar, los estaba ahorrando precisamente o para los pases de la semana o para pagar la universidad. Jonathan, y pasa mucho esto en los diferentes ambientes en los que nos rodeamos, compañeros de trabajo y familia, que resulta ser que, por ejemplo, en el trabajo viene cumpleaños, Jonathan y Wilber trabajan juntos, y resulta ser que viene el cumpleaños de Jonathan y todas las personas andan recogiendo plata para comprarle el queque y la gaseosa de Jonathan y que 1,000 pesos, y claro que 1,000 pesos llegan y todo el mundo le da el dinero, llegan donde Wilber, es que Jonathan está cumpliendo años, ¿y cuánto hay que pagar? 1,000 pesos. Ay, hijo de puña, pero esos 1,000 pesos yo los ocupo. Pero resulta ser que Jonathan sí participó en mi cumpleaños, entonces yo siento ese compromiso de aportar para la actividad de Jonathan. Y peor aún, tal vez yo doy los 1,000 colones o los 2,000 colones, ya yo me voy a sentir financieramente preocupado porque ese dinero lo voy a ocupar para otras cosas, o a la de menos me estoy poniendo a pensar, mira,
no di los 2.000 colones o los 1.000 colones y no estuve en actividad, ¿por qué no vino Wilber? No, Jonathan, es que el chaval no aportó. Entonces ya empieza la gente a hablar. Quiero decirles algo a todos. Nadie, absolutamente nadie tiene la responsabilidad de asumir nuestros compromisos. Y con esto quiero decirle a usted lo siguiente. Solamente usted sabe, cuando llega la noche y pone la cabecita en la almohada, solamente usted sabe cómo está financieramente. Entonces, si usted no puede dar esos 1.000 colones, los 2.000 colones, si no puede dar la cuota para la familia, si no puedes ir a la fiesta, algo, porque realmente sentís que no puedes, porque hay algo importante aquí, se llaman prioridades. Si usted tiene otra prioridad, entonces no lo haga. Primero quede bien financieramente con usted, pero nunca se ponga a quedar bien financieramente con las demás personas. Porque si empezamos a pensar así, va a llegar un momento en donde nos vamos a sentir muy comprometidos económicamente. O tal vez, como todos tenemos semanas totalmente diferentes. En una semana tengo que pagar el agua, la luz, la corriente, y resulta ser que la otra semana tuve una emergencia con el chiquito que se le quebraron los anteojos, que tuve que ir al dentista, y la otra semana resulta ser que cambiarle llantas al carro. No sé, pero todos tenemos semanas diferentes. Entonces es importante que por favor todos tengamos esa tranquilidad emocional, o esa parte racional nuestra esté muy clara y muy bien definida. Entonces, Jonathan, no sé si por ahí contesto un poquito lo que nos mencionaste. Sí, efectivamente es un tema que básicamente toca comprenderse uno antes de comprender todo el entorno, ¿verdad? De comprenderse uno, la situación, y al final los que son amigos tuyos, si son amigos tuyos y vos decís que no puedes en una situación porque lo ocupás, pues lo van a comprender. Entonces, y si no lo comprenden, pues no son tan amigos tuyos. Entonces, se trata de sostenerse las emociones y en esos casos. Igual invitar a todos los que nos están viendo, todos los que quieran aprovechar este momento para hacer sus consultas, están completamente abiertas en el chat. Por aquí, bueno, Luis Miguel Valverde, un compañero que es de acá, de la MUNI, nos pregunta, quisiera consultar qué pasa si una persona definitivamente decide no pagar. Está hablando, digamos, de un crédito, sea porque decidió no hacerlo, porque lastimosamente perdió todos sus ingresos. Muy bien, yo le diría, primero, gracias a Luis Miguel por la consulta. Luis Miguel, pasan varias cosas. En primera instancia, pueden venir temas de embargo salarial, se va a manchar tu récord crediticio. Eso quiere decir que el momento en que se mancha el récord crediticio de una persona, ya no es sujeto de crédito a nivel del sistema financiero nacional, de las entidades financieras reguladas, bancos, cooperativas, banco público o banco privado. Pero principalmente creo aquí, Luis Miguel, que si una persona está atravesando por una situación en particular, lo correcto, lo ideal sería ir al banco. ¿Por qué? Porque también los bancos o las entidades financieras, de una forma u otra, necesitan recuperar el dinero que en algún momento prestaron, y lo hacen generalmente si la casa, si usted tiene su casa hipotecada y no pagó, el banco necesita generar o hacer la recuperación de, en este caso, del bien. Si eventualmente usted tiene una deuda con tarjeta de crédito o un crédito personal y no pagó, además de que sucede todo lo que le acabo de decir, aunque usted no haya puesto a responder su casa, lo ideal o lo correcto es que usted pueda hacer algún tipo de arreglo de pago, porque si no, el banco va a ir al lugar o a las cosas o a los activos que tiene la persona. Entonces, eso es importante. Hay entidades financieras, si por ejemplo estamos hablando de una casa, hay entidades financieras que permiten hacer novaciones de deudor. Eso quiere decir que una persona podría eventualmente, no llegó y no puede pagar, etcétera, podría ir al banco y ver si eso es, el banco lo permite como una de las posibilidades. Pero sí es importante, Luis Miguel, que la persona tenga claro que si no llegó y no pagó, su hoja financiera se llega y se marca, se mancha, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo ideal sería, en primera instancia, yo siempre le digo a la gente,
trate de tener, no sé, si la emoción o las ganas de volver a hacer un currículum, de volver a proyectarse, de volver a hacer cosas diferentes, pero también acá quiero enmarcar algo. Hay muchas personas, y nos pasó ahorita mucho con el tema de la pandemia, que hay muchas personas que no renuncian a sus cosas materiales simple y sencillamente por mantener un estatus. ¿Qué quiero decir con esto? Tal vez tienen créditos, están atrasados, pero tienen 2 carros o 3 carros en la casa, pero no lo quieren vender. Tienen una casa, un lote, una finca y resulta ser que deben cierta cantidad de dinero y no quieren vender la casa o no quieren vender el lote. Y la gente me puede llegar y decir a mí, bueno, Wilmer, pero es que eso me costó mucho. Y yo le voy a decir, o le puedo decir, bueno, pero es que si no pagas, también el banco va a hacer su gestión administrativa precisamente para ver si recupera y después lo puede llegar y lo puede vender. Por ahí no sé si respondo. Sí, excelente. Bien, muchas gracias, Luis Miguel, por la pregunta. Mucha gente puede estar en esta misma situación, que dice, bueno, ya, simplemente no pago más, no pago porque no. Entonces, pues ahí está la respuesta. Te agradezco mucho. Sí, igual quiero anotar algo más. Hay gente que dice, no puedo, pero tampoco, como decíamos minutos atrás, pero tampoco diseña un plan para mejorar. Entonces, me quedo en algo que yo he llamado generalmente como la parálisis del análisis. Yo entiendo que tal vez a las personas les puede dar miedo, les puede dar, se quedan estáticas o se paralizan, pero se vale hoy, no sé, llorar, gritar, lo que sea, pero ya mañana tenemos que hacer algo diferente porque está nuestra familia, está nuestra esposa, nuestra pareja, nuestros papás, nuestros hijos, etcétera. Entonces yo definitivamente necesito crear un plan. Y si, por ejemplo, me llama mucho la atención aquí un muchacho, yo soy de Cartago, me llama mucho la atención porque en el Facebook pone que él hace cierta cantidad o hace varios mandados y cobran 2.000 colones. Entonces yo decía, para mí es una forma muy creativa de él ganarse la plata honradamente. Entonces hagamos cosas diferentes que nos permitan generarnos un ingreso, pero ya tenemos que saber que el mismo nivel de vida tal vez no lo podamos llegar y mantener o sostener. Aquí, Jonathan, quiero que las personas que nos estén viendo o bien escuchando, todos hagamos como una pequeña reflexión de algunas preguntas que yo quiero realizar. Y empiezo con la siguiente: el que está en su oficina, el que está en su casa, que está en familia, etcétera, que de igual manera, pues nuevamente un gran saludo para todas las personas de Orotina. Y quiero que reflexionemos las siguientes preguntas. Y la primera es: ¿soy realmente un ejemplo financiero para mi familia? ¿Estoy aprendiendo o estoy tomando buenas decisiones? ¿No estoy comprometiendo a mi familia? Porque aquí quiero ser muy enfático. Muchos decimos que queremos, que amamos, que para nosotros nuestra familia es lo más importante, pero tomamos malas decisiones y malas decisiones y malas decisiones que nos llegan y nos comprometen. Hay circunstancias ajenas a nosotros, como un despido, como una reducción de jornada laboral, etcétera, que no las podemos tal vez controlar, pero las pudimos haber evitado de cierta manera si hubiésemos aprendido a tener un buen porcentaje de ahorro o un buen, como se decía antes, como un buen colchón de ahorros. Pero no lo hicimos porque siempre pensamos que las cosas se iban a encaminar de tal forma en que no íbamos a tener ninguna situación en particular. Pero repito, quiero que todos sepan que salir de deudas sí es posible, y si hoy usted no tiene deuda, le quiero decir entonces que cumplir sus metas antes de lo proyectado también lo va a poder hacer. 2. Mi estilo de vida es acorde con mis ingresos. Y aquí quiero hacer una referencia a algo que nos pasa a muchos, se les pasa a muchos. Quiero vivir la vida del vecino, quiero vivir la vida del amigo, del compañero, del familiar, que va a Europa, que va a Estados Unidos, que va y se compra tal, que usa la marca esto, que tiene el carro. O sea, no, mis ingresos o mi estilo de vida tiene que estar acorde a mis ingresos. Me decía un amigo un día de estos: hay una regla básica
financiera que yo utilizo. Y se llama que mi patrimonio no puede ser menor a mis deudas. O sea, es un pecado financiero el que, por ejemplo, usted deba 40, 50 millones de pesos y su casa valga 20 o 30. Y ahí, ¿qué pasa si el día de mañana tomas la decisión de vender? Llegas y vendes, pero no puedes cancelar tus deudas. Entonces, no, mi vida no realmente, mis ingresos o mi estilo de vida no está acorde a mis ingresos. Tengo la casa que no puedo pagar, el carro que no puedo mantener, la ropa que no me puedo asegurar de manera constante. Después, me propongo metas a corto, mediano y largo plazo. Muchas de las personas, lamentablemente, y lo digo así, lamentablemente, vivimos solo el día a día. ¿Está mal vivir el día a día? No, no está mal. Tengo que tratar de vivir bien hoy, pero tengo que también plantearme metas, tener ilusiones, pensar a largo plazo. No, yo voy a pensar en la pensión voluntaria complementaria cuando ya vaya a llegar el momento. Entonces yo quiero decirle, cuando ya vaya a llegar ese momento, tal vez, no es que no lo puedes hacer, pero tus porcentajes de ahorro tienen que ser todavía más altos de lo que podrían ser para una persona joven. No es lo mismo para una persona que viene iniciando a trabajar, independientemente de su actividad, tener una pensión voluntaria complementaria a los 18 años, donde estás ahorrando mínimo 5,000 colones por mes, que para una persona que tiene 50 o 55 años, que le digan, bueno, vamos a proyectar su pensión, pero tiene que estar en este momento haciendo un aporte de, no sé, de 150,000, 200,000 colones. Don Wilber, repito la frase que usted me acaba de decir, dice, mis deudas no pueden superar mi patrimonio. Eso es una regla. Mis deudas no pueden superar mi patrimonio. Eso es un buen indicador de saber que estamos bien. Ahora, expliquemos el concepto de patrimonio, básicamente para comprender la diferencia. Muy bien, vamos a hacerlo así como lo más sencillo es que mi patrimonio, ¿qué es? Mi casa, mi lote, a la de menos mis inversiones o el dinero que yo tengo ahorrado en la entidad financiera. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Ese es mi patrimonio, eso es lo que me va a llegar y me va a solventar o me va a sostener o por lo que yo he venido trabajando. Pero hay personas, y aquí les puedo citar un sinnúmero de ejemplos, Jonathan, hay personas que en este momento tienen deudas de, no sé, 10, 15, 20, 50 millones de colones y no tienen ningún respaldo. No tienen casa, no tienen lote, no tienen ahorro, no tienen inversiones, no tienen negocios de nada, viven el día a día y Dios guarde a esas personas, por ejemplo, les quiten las extras o les quiten las guardias o les quiten o les bajen o le hagan una reducción de salario porque no podrían seguir manteniendo su estilo de vida. Entonces, el patrimonio es todo aquello que yo construyo y en el que yo visualizo eventualmente un futuro en él. Entonces, no sé si ahí me explico un poco más, Jonathan. Sí, efectivamente, lo que quería básicamente era dejar claro esto, o sea, todo lo que tenemos, nuestra casa, nuestro terreno, simplemente no puede ser, pues nunca, ahí sí pues, nunca podrá ser, o no debe ser, según lo que me indicas en esta regla, o digamos, pongámoslo como un indicador, no puede ser menor, perdón, las deudas no pueden ser mayores a mi patrimonio, no pueden ser mayores a... Así es. Correcto, entonces yo creo que es una regla básica que todos deberíamos de analizar.